Okay, let's continue with the passive voice. Okay, the exercise, los ejercicios. Entonces recuerden, acá hay dos ejemplos. Entonces la primera era The Office. Bueno, habían tres palabras y con esas tres palabras se formaban una oración en pasiva, en presente, ¿cierto? Entonces, The Office, clean, every day. La oración es The office is, remember que usamos presente, el verbo to be en presente. The office is cleaned, el past participle, ¿cierto? Cleaned con ed, every day. Entonces la oficina se limpia todos los días. And the second one is these rooms clean and every day. Y era una pregunta. Entonces, con these rooms usamos are. Entonces, comenzamos. Are these rooms cleaned every day? ¿Son limpiados estos cuartos todos los días? ¿O se limpian estos cuartos todos los días? Ok, number 3. Glass, vidrio. Glass, G-L-A-S, glass. El verbo make, M-A-K-E, make, hacer. From, sand, F-R-O-M, from, sand, S-A-N-D, sand, es de arena, de arena. Entonces, glass, comenzaríamos con glass, ¿cierto? Glass, vidrio. Luego, ¿qué sigue? El verbo, Ya. que es creo que mad, A-M-A-D. No, el verbo to be. Is Ah, or are. is. A Yes. big is. Glass is y después el otro verbo de mad. Y en past participle, como es Sería make. M-A-D-D, creo. M-A-D-E. Sí, Sí. creo que Made. sí. Made, sí. Yes. Entonces, glass is made from sand. Muy bien. From sand. Entonces, el vidrio es hecho de arena. Ok. Number 4. Stamps. Entonces está la palabra stamps, que significa sellos. Stamps. S-T-A-M-P-S. Stamps. Sellos. Luego está el verbo sell, vender. S-E-L-L. Y luego está in a post office, en una oficina de correos. In a post office. Entonces, esta oración, ¿cómo sería? Teacher, I want to make this sentence. Okay, tell me. Okay. Stamps are sold in the post office. Yeah, good job. Very good. Okay, Thank you very much. stamps are sold in a post In office. the post office. Yeah. Los sellos se venden en una oficina de correos. Stamps are sold in a post office. Very good. Muy bien. Entonces, number 5. Entonces está la palabra this room, este cuarto, this room, not, N-O-T, not, o sea que es negativa, use, U-S-E, use, y very often, very, V-E-R-Y, very, muy, often, O-F-T-E-N,
O-F-T-E-N, often, muy de vez en cuando. Entonces, ¿cómo sería esta? Comenzaríamos con this room. This room. Este cuarto, this room. Is, teacher. Yes, is. Is not. Is not a self? No, self no. Use. El verbo is use. En past Is not, okay. Is not use. used. Termina en D. Bien. Very often. Very often. Muy bien. Very good. Okay. This room is not used very often. Entonces, este cuarto no se usa muy de vez en cuando. O muy a menudo. Ok. Number 6. Seguimos con number 6. Ok. No. We. Está el pronombre we. W-E. We. Está el verbo allow. Permitir. A-L-L-O-W. Allow. Y lo demás es to, Teo, to, park, parque, park, P-A-R-K, o bueno, está con to, entonces como parquear. To park here, H-E-R-E, here, aquí, parquear aquí. Y es una pregunta, entonces, ¿cómo empezaría? Are we? Yes, yeah, very good. Are we allowed? allowed? Very good. Park? To park? To park? Here? Yes. And the question mark. Y el signo de pregunta al final. Entonces, are we allowed to park here? ¿Se nos permite estacionar aquí? Sería como la traducción. Are we allowed to park here? Very good. Muy bien. Okay, the next one. How está la pregunta how, H-O-W, ¿cómo? How. This word, esta palabra, this word, palabra se escribe W-O-R-D, word. Pronounce, y está el verbo pronounce, pronunciar, P-R-O-N-O-U-N-C-E, pronounce. Y el signo de pregunta. Es una pregunta. ¿Cómo sería esta pregunta? Comienza con how. How. Yes, how. Y por el profesor se me olvidaron las palabras, perdón. Pero sí, comienza con how. Y sí, dice this word, esta palabra, this word. Ok. Entonces sería how is. How is. How is this work? Yes. Y lo que sigue. Pronounce. Pronoun, eso mero. Okay, muy bien. Very good. Pronounced. Y con ed, ¿cierto? Pronounced. Y el signo de pregunta al final. How is this word pronounced? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? How is this word pronounced? Ok, very good. Ok, las siguientes oraciones están en pasado. Ya no vamos a usar el presente del verb to be, sino el pasado del verb to be.
Entonces, for example, en la primera está las palabras the office, la oficina, the office, el verbo clean y yesterday. Entonces la oración es the office was, miren que usamos was, ya no is, ¿cierto? The office was cleaned, el past participle, cleaned yesterday. Entonces la oficina se limpió ayer. Ok, number 2. The house, está la palabra the house, la casa, the house. El verbo paint, pintar, P-A-I-N-T, paint. Y last month, pasado mes. Last, L-A-S-T, last month, M-O-N-T-H, month, mes. Last month. The house, paint y last month. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería the house was, porque estamos en pasado, ¿cierto, profe? Yes, the house was. Paint last month. Yes, painted. Painted last. Pasado. Paint last month. Yes, very good. Muy bien. Sí, acá como la palabra termina en T, entonces sí pronuncio el ED. Recuerden la pronunciación. Entonces ahí sí digo painted. The house was painted last month. Entonces la casa se limpió el mes, es que se limpió, se pintó el mes pasado. Ok, the next one, la siguiente. Three people, tres personas, three people, injured es herir, heridas, injured, entonces I-N-J-U-R-E, injured. Y termina con in the accident, en el accidente, in the accident, accident. Es como accidente, pero sin la E final y con doble C, accident. Ok, entonces, ¿cómo empezaría esta oración? Teacher, sería three people, Yes. where Yes. ¿Cómo se dice heridos? Injured. Jurest con ED, ¿verdad? Con D, sí. Con yours. Injured. Yours in the accident. Yes, very good. 3 people were injured in the accident. Injured in the accident. Bueno, la otra opción sería como 3 personas resultaron heridas en el accidente. Sería más bien la traducción de esta manera. 3 people were injured in the accident. Okay. The next one, la siguiente. My bicycle, mi bicicleta. My bicycle. Bicycle se escribe B-I-C-Y-C-L-E, como bicicleta. Ok, my bicycle está el verbo steal, robar, S-T-E-A-L, steal. Y termina en a few days ago, unos días atrás. A few days ago. A few, F-E-W, few. Significa pocos o algunos. Entonces, unos días atrás o hace unos días. Ok, ¿cómo empezaríamos? Con my bicycle Yes, my bicycle. was Yes. es que se no sé pronunciar ese bro.
Es de verbo. Still es en presente. Still. Still, Esa es still la forma base. Y en past participle. con ed, No, este es un verbo irregular. irregular, entonces el Ah, past participle es stolen. S-T-O-L-E-N. Stolen. ok. Y lo demás. Y lo demás. A few days ago. Entonces mi bicicleta fue robada hace unos días. Bien. Ok, la siguiente. When. Comienza con when. Es una pregunta. When. W-H-E-N. When. Recuerden que significa cuando. When. Y está this bridge. Este puente. This bridge. Bridge. B-R-I-D-G-E. Bridge. Puente. Y el verbo build, ¿verdad? Build. B-U-I-L-D, build. Verbo build. Y el signo de interrogación. Entonces, es una pregunta con que empezaríamos. Primero Con sería con when. Con when. Yes, con when. ¿Cuándo? When. Cuando. cuando I will Verb to be. Cuando. Sería When. Lee, ¿no? Where. When where sería. No. This bridge is was. Sorry. Y el otro verbo. Y el Bu, sujeto que es, bueno, subject, this bridge. Este puente, this bridge. when were this bridge. Built, B-U-I-L-T. Built, que es el pasado de built. Unas terminan D y la otra termina en T. B-U-I-L-T. Built. Ese es el past participle de build, de construir. Entonces, ¿cuándo fue construido este puente? Es la pregunta. Ok. Bien, number 3. Bueno, la siguiente. You, está el sujeto you, no, subject pronoun, you. Invite, el verbo invite, invitar, I-N-V-I-T-E, invite. Y lo demás, to, Teo, to, the party last week. To the party last week. Es una pregunta. Teacher, I want to make these sentences. Okay, tell me. Okay, the sentence is, was you invited to the party last what? Excuse me. Last week. Last week. Entonces, was you invited to the party last week? Okay, good, Pero but no es where, profe, were are, you? No es where? were you? Were you invited to Yes. the party Where. last week? Sí, sí, sí. Mhm. Where. Yes. El was es para tercera persona. Mhm. Were you invited to the party last week? And the question mark. Y el signo de interrogación al final. Were you invited to the party last week? ¿Fueron ustedes invitados a la fiesta la semana pasada? Ok. La siguiente. The next one. How.
¿Cómo? How. H-O-W. How. These windows. Estas ventanas. These windows. T-H-E-S-E. These windows. Windows, W-I-N-D-O-W. Window. Y la S, Windows. Y el verbo break, romper. B-R-E-A-K. Break. Y el signo de interrogación. Como es una pregunta, comenzamos con How, Con teacher. how. yes, con how. Very good. How Was these windows? was or were? Bueno, son las ventanas, pues serían plural, pero Entonces, where? were, entonces, how were these windows? Ujú. El verbo Break, un past participle, tiene, ese es regular, sería con ed o es no irregular. es irregular. Irregular. Es broken, Broke. broken, Broken. broken, con K. B-R-O-K-E-N, broken. ¿Cómo se rompieron estas ventanas? Sería como una pregunta. Ok. Y and the last one, la última. Está el sujeto I, yo, I. N-O-T, not, o sea que es negativa. Wake up, levantarse, wake up. Despertarse, wake up. W-A-K-E, wake. Y up, U-P, up, wake up, despertarse. Y al final, by the noise, por el sonido. By, B-Y, by. The noise. Noise. Se escribe noise. ¿Ok? Noise. Ok. ¿Cómo sería entonces esta? Teacher, I was, Yes, I was. esa de despertar, pero en participio. Waked? Pero No. entonces te falta el not. I was not. I was not. I wasn't. O I wasn't también. I wasn't. Yes. I wasn't. Ahora sí, la que yo digo, despertar en participio. Es woken. Woken up. Woken. Porque es irregular, ¿verdad? Yes. Woken up. Yes. Woken up. Woken up. By the noise. Yes. Bueno, By the noise. Very good. excellent. Muy bien. I wasn't woken up by the noise. No me despertó el ruido. Ok. Muy bien. Hemos terminado el ejercicio. Entonces ahorita vamos a... Esperen un momento. One moment, please. Ok. Vamos a hacer como un repaso del passive and active voice. La voz pasiva y la voz activa. De la explicación que les daba la clase pasada, como para recordar. Ok. Entonces, to be able to understand passive and active voice, you need to have a good understanding of subjects, verbs, and objects within sentences. Entonces, para entender la voz pasiva y la voz activa, necesitamos tener una buena comprensión de cuáles
cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el objeto dentro de las oraciones. Por ejemplo, en esta oración, de Bunny, Bunny es conejo, B-U-N-N-Y, Bunny, conejo. De Bunny, appeared, el verbo A-W-P, la E-A-R-E-D, appeared, from the hat, sombrero, hat, H-A-T. Entonces, el conejito apareció del sombrero. Okay, entonces acá vemos que el sujeto, Bunny, es Bunny, el conejito, Bunny. The subject is who or what we are talking about in the sentence. The bunny is what we are talking about. Entonces, el sujeto es de quién o qué nosotros estamos hablando en la oración. ¿Cierto? En este caso estamos hablando de el conejito. Ok, appeared, el verbo, que es la palabra que hace, ¿cierto? Que tiene la acción. En este caso, appeared, aparecer, apareció. Hat, que es el objeto, the object. Object. The object is the thing the bird is working on or acting upon, in this case, the hat. Entonces, el objeto, perdón, es la cosa sobre la que trabaja o actúa el verbo. Esa es la que le están, la que le llega la acción, ¿cierto? Ok. Teacher, I have a question. Sí, Bunny es conejo, ¿verdad? sí, Yo conejito. tenía entendido que era Rabbit. Algo así. No, pero Bunny es conejito. Bunny. Ah, ok. El diminutivo. Ok. Y rabbit es conejo, sí, está bien. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Bueno. Okay, in English, active sentences are used much more often than passive sentences. In active sentences, the subject performs the action to the object. Entonces, en inglés, las oraciones activas son más usadas que las oraciones pasivas. O sea, es decir, las que hemos visto normales, que es donde el sujeto está de primero, ¿cierto? Que es el sujeto, es el que hace la acción, el que realiza la acción al objeto. Por ejemplo, the family boarded the plane. La familia abordó el avión. ¿Cierto? The family boarded the plane. Board se escribe B-O-A-R-D-E-D, ¿cierto? Como están pasado con ED, board. The plane. La familia abordó el avión, ¿cierto? Esa es la que nosotros ya sabemos que, y que las hemos visto más, que es donde el sujeto es el que realiza la acción. O, for example, the boy ate the broccoli. El niño se comió el brócoli. The boy ate the broccoli. Okay. Passive voice. In passive sentences, the word order is reversed. The subject receives the action and the object is performing it. Entonces, en las oraciones pasivas, el orden de las palabras se cambia. Entonces, acá ya el sujeto recibe la acción y el objeto la realiza. Entonces, for example,
The plane, el avión, plane, P-L-A-N-E, como plane, se escribe plane. The plane was boarded by the family. El avión fue abordado por la familia. Acá ya cambia, ¿cierto? Ya el avión es el que pasa a ser sujeto en esta oración. La familia todavía está ejecutando el verbo, por eso agregamos by, B-Y, ¿cierto? By. Recuerden, by, para decir quién o qué está realizando la acción, ¿cierto? The plane sería entonces ahora el sujeto que está recibiendo la acción. El verbo board, abordó, ahora está después de la forma pasada del verbo to be, was, en este caso. Y family es el que ejecuta la acción, pero se agrega la palabra de preposición by para mostrar esto, ¿cierto? By, by, by. Ok. The tricky bit. I'm sorry, no. Acá es passive, dice, the same happens in this passive sentence. The subject receives the action and the object is performing. Entonces lo mismo pasa en esta oración pasiva. The broccoli was eaten by the boy. El brócoli fue comido por el niño. The broccoli. Broccoli, B-R-O-C-C, la O y la L y la I. Broccoli con doble C. Broccoli is now the subject but is receiving the action. Entonces acá el broccoli ya se convirtió entonces en el sujeto. The verb was is used again, but this time ate is changing to the past participle eaten. Entonces acá se usa was, ¿cierto? Que es el pasado del verb to be, was. Eaten, que es el past participle de eat, eaten. By the boy. Entonces usamos el by para mostrar quién está haciendo la acción. By the boy, por el niño. Ok. The tricky bit, la parte difícil. Some passive sentences don't say who or what is doing the action of the verb to the subject. The object is missing, but the sentence still makes sense. Entonces, algunas oraciones pasivas no dicen quién o qué está haciendo la acción del verbo al sujeto. Falta el objeto para la oración, pero la oración aún tiene sentido. Por ejemplo, for example, the motorcycle, se escribe motor, C-Y-C-L-E, motorcycle, pero con Y. Motorcycle. The motorcycle was ridden. Montar en past participle. R-I-D-D, la E y la N. Entonces, the motorcycle was ridden. La motocicleta fue montada. The subject is the motorcycle. Entonces, el sujeto es la motocicleta. Y el verbo, no sabemos quién la está montando. Pero, aún así, la oración tiene sentido. The motorcycle was ridden. La motocicleta fue montada. Okay. It was stolen. Fue robado. It was stolen.
It es el sujeto, it, ¿cierto? Es un pronombre. Was stolen. Stolen es el verbo to be, es el verbo participle, perdón, per participle de stole, de steal, perdón. Steal en presente y stolen en past participle. Stolen. Fue robado. No sabemos por quién o qué, pero la oración tiene sentido. Fue robado. Ok, vamos a hacer entonces ahora un último ejercicio. Ok. I'm going to tell you some sentences and you were going to tell me what sentence or which sentence is written in the active voice. Entonces van a decirme qué oración de las que yo diga está escrita en la voz activa. Recuerden, voz activa es donde el sujeto comienza, ¿cierto? El sujeto, verbo y object, la normal. Entonces, the damage, la primera oración es the damage, el daño, the damage, D-A-M-A-G-E, damage. The damage was caused by the hurricane, por el huracán, by the hurricane. Esta es oración activa, es voz pasiva o voz activa. Voz pasiva, teacher. Very good. Muy bien, sí. Esta es voz pasiva, o sea que esta no es. Estamos encontrando la de voz activa. Ok, la siguiente. The cubs es C-U-B-S, cubs, que significa los cachorros. The cubs were protected by the lioness, la leona. Entonces, los cachorros fueron protegidos por la leona. ¿Esta es una oración activa o pasiva? ¿Pasiva? Pasiva, teacher. Yes. It's passive. Pasivo. Yeah. Passive voice. Very good. The sports car, carro de deporte, the sports car, o el carro deportivo, was driven by the world champion. By the world champion. Campeón mundial. Entonces, passive voice o active voice? Passive voice. Passive voice. Yes. Passive voice. Ya, passive voice. Lo sabemos por el was, ¿cierto? Y por el past participle del verbo, driven. Y por el by, B-Y, by, ¿cierto? Entonces, el carro deportivo fue conducido por el campeón mundial. Ok, and the last one. Entonces, la última. Joseph practiced his handballs before the grand final. Active voice or passive voice? Voice active. Active voice. Active voice, teacher. Active voice. Very good. Entonces esta sería la oración escrita en voz activa. Muy bien. Joseph practicó sus balonmano antes de la gran final. Okay, very good. Okay, now question number 2. Underline the objects in these active sentences. Entonces acá vamos a seleccionar
Voy a leerles la oración y me van a decir cuál es el objeto de esta oración, de esa oración que digo. El objeto, the object. Entonces dice, Isabel threw, T-H-R-E-W, threw, tiró, threw, a ball, una pelota, a ball, B-A-L-L, ball, into, I-N-T-O, into, the air, A-I-R, air. Entonces, en esta oración, ¿cuál es el objeto? Ball. Ball. Ball, Yes. ball. Call. Muy bien, ball. Yes, ball. Este sería el objeto. Entonces, Isabel lanzó una pelota al aire. Very good. Okay, number 2. In the playground, en el patio, in the playground, P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D, playground. The boy chased, como chased, T-H-A-S-E-D, chased, the girl. The boy chased the girl. Entonces acá, ¿cuál sería el object? The object. The girl, Ball. teacher. Girl. Bien. Teacher, excuse me, ¿qué es chair? ¿Qué es es chair? Toy. Chased. Chased es Esa- persiguió. Ah, ok. Ok. Thank you, teacher. Ujú. You're welcome. Entonces acá es girl. Girl sería el object. En el patio el niño persiguió a la niña. The boy chased the girl. Very good. Okay, and number 3. I carefully carried the eggs. I carefully, cuidadosamente, carried, se escribe carried, con doble R, carried. Cargué. I carefully carried the eggs, huevos, eggs, E-G-G y la S, eggs. Ok, entonces, ¿cuál sería el object? De eggs, los huevos. Sería the eggs. Yes, eggs, huevos, ya. Los huevos entonces serían el object en esta oración. Very good. I carefully carried the eggs. Yo cuidadosamente cargué los huevos. Muy bien. Very good. Ok, chicos. That's it for today. Es todo por hoy. Vamos a dejar hasta ahí. Y continuamos este mismo tema en la próxima clase. Thank you, In the teacher. Wednesday. Thank you, teacher. Bye, Yeah. bye. Bye, teacher. Bye. Teacher, bye. Good night. Gracias.